El tema del día de hoy es ¿en quién confías? Y está basado en Jeremías 17, del verso 5 al 10. Ahí nada más si le corregimos, del 5 al 10. Si me acompañan, por favor, con sus Biblias, vamos a leer estos versos. La palabra de Dios dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Gracias, Dios, una vez más por permitirnos estar aquí el día de hoy, en comunión, Padre, en paz. Ponemos en tus manos este tiempo, Dios. Te pido que tú hables a través de mí, Dios. Confío y declaro que tú has preparado nuestros corazones, Padre, con estas alabanzas, Dios. Trae a cada uno de nosotros, Padre, lo que necesitamos escuchar. Danos el discernimiento, Padre. Dispón, que podamos disponer nuestros corazones y estar abiertos, Dios, a lo que tú nos quieras decir el día de hoy. Ponemos en tus manos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios una y otra vez siguió los deseos de su malvado y terco corazón, especialmente o específicamente en el libro de Jeremías. Prácticamente todo este libro podemos leer cómo el pueblo de Dios decidió hacer lo que le resultaba más fácil, más placentero, más cómodo para ellos. Vemos con qué facilidad se olvidaban, y aún en la actualidad nosotros mismos podemos olvidarnos de aquel que creó todo, de aquel que dio en sacrificio a su único hijo, con el propósito de que aquel que creyera o todo aquel que creyera en él tuviera vida eterna. Como consecuencia, estos creyentes, en lugar de avanzar y edificar sus vidas espirituales, pues simplemente retrocedían. En lugar de recibir las bendiciones que Dios tenía preparadas para sus vidas, vemos cómo una y otra vez podían recibir la ira de Dios. En este pasaje que acabamos de leer vamos a ilustrar dos tipos de personas: aquellos que confían en el hombre y aquellos que confían en Dios. Empecemos con la definición de confianza. Confianza se puede definir como la firme esperanza que una persona tiene en que algo suceda, en que algo funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Aplicando este concepto a nuestra vida espiritual, una de las maneras como pudiéramos decirlo es: confianza es la decisión de seguir creyendo y obedeciendo a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo nos sentimos y a pesar de nuestros deseos. En otras palabras, o resumiéndolo aún más, confianza es simplemente un acto de fe. Pregunto, ¿en quién tenemos depositada nuestra confianza? Vamos a regresar al verso 5. Es una declaración bastante fuerte. Como lo vimos al inicio, literalmente dice: así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. A lo mejor esto se puede prestar a mala interpretación, ¿no? Entonces vamos a empezar por aclarar
que el verso 5 no está maldiciendo el que nosotros confiemos en las otras personas. No nos está diciendo que dudemos de nuestras propias capacidades. Nos está diciendo que no confiemos en otras personas de tal manera que hagamos a Dios a un lado. Nos está diciendo que no confiemos en otras personas de tal forma que lleguemos a pensar que no necesitamos a Dios porque tenemos a esa otra persona o esa otra cosa inclusive. Algunos ejemplos sencillos pueden ser cuando compramos un producto de alguna marca, generalmente compramos o buscamos esa marca porque confiamos que es de buena calidad. O si vamos a pedir un servicio, vamos con una empresa que tiene una buena reputación y sabemos que da un buen servicio. Eso es totalmente normal. Sin embargo, puede haber personas que confían en que su inteligencia y su experiencia los van a hacer prosperar en la vida. O personas que puedan pensar que por las relaciones personales que tienen van a permitirles tener una vida plena o exitosa porque pues, tienen las conexiones, entonces no necesitan de nada más, pensando del lado del dinero en este caso, ¿no? Entonces a eso es a lo que la palabra nos está llamando a tener cuidado, ¿no? Maldito el hombre que tiene depositada su esperanza, su seguridad y dependencia en él mismo o en otra persona. Sabemos que nuestra naturaleza es débil, es frágil, es corrupta y sin embargo muchas veces decidimos confiar en el hombre a pesar de ello o decidimos confiar en nosotros a pesar de esto. Podemos preguntarnos por qué. Lo leímos hace un rato o hace un momento. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos un corazón engañoso. Dios quiere que no esperemos que la carne haga lo que solamente el Espíritu puede hacer. Lo leo de nuevo. Dios quiere que no esperemos que la carne haga, que otra persona haga lo que solamente Él puede hacer. Esta ilustración, como lo vimos, compara a aquel que confía en el hombre con una zarza o retama en el desierto. Una zarza es un arbusto estéril que no tiene vida, no da fruto, perdón. Se puede decir que es una vida en vano o es una vida sin propósito. Este tipo de persona obviamente está alejada de Dios. Como consecuencia, no podrá ver las cosas valiosas y trascendentes de la vida. Aquí lo interesante es que su corazón engañoso le hará creer que está buscando las cosas que lo van a hacer feliz. Inclusive su corazón lo puede llegar a engañar que está viviendo una vida plena. Sin embargo, al no estar buscando la voluntad de Dios, esto lo va a hacer sentir seco y solo como el desierto. Sentirá un vacío en su interior que no sabrá cómo llenar ese vacío. Sentirá o puede sentir que algo está mal en su vida y no se explica qué es esa cosa que está mal y que no le da paz. Le falta reconocer que necesita tener una relación íntima con Dios y que necesita poner su vida en manos del Todopoderoso para que simple y sencillamente se haga su voluntad, la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Continuamos con el verso 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo en estos dos versos. Vimos la parte, a lo mejor para nuestro corazón negativa o aquellas cosas que no nos gustarían escuchar. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el que deposita su esperanza, seguridad y dependencia, no como lo dijimos, en alguien frágil, en alguien débil, en alguien corrupto, sino en el único que es inmortal, en aquel de quien todo proviene y como consecuencia traerá alegría, paz y gozo a nuestro corazón. Y es hermoso cómo además de esto, permitirá que todo lo que esta persona haga en su nombre, en el nombre de Dios, prospere. Este segundo tipo de persona,
que lo compara la palabra con un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, en contraste con una zarza o un arbusto en el desierto, el árbol representa vida, el árbol representa carácter, representa estabilidad. Aunado a esto, la palabra nos dice, el árbol está junto al agua, que es su fuente de vida, y extiende sus raíces hacia la misma. Vemos cómo no solamente está junto al agua, sino que busca que sus raíces lleguen a la fuente de vida. ¿Qué diferencia puede haber entre un árbol con con raíces superficiales o poco profundas y un árbol que está a la misma distancia? Ambos árboles están cerca del agua. Un árbol que está a la misma distancia del agua, pero tiene raíces profundas y, como lo dice la palabra, sus raíces buscan esa corriente. Vamos a ver dos diferencias. Una, el árbol que tiene raíces superficiales puede aparentar estabilidad y estar lleno de vida. Por fuera puede aparentar estabilidad y estar lleno de vida. Pero al llegar la tormenta, corre un gran riesgo de que la tempestad lo desarraigue y el viento lo tumbe sin mucha dificultad. Lo mismo pasa con nosotros. Si no confiamos, si nuestra confianza no está puesta en Dios, si no confiamos, si no ponemos todas las cosas en Dios para que Él se encargue cuando venga la prueba o cuando venga la tempestad, o no vamos a tener las fuerzas para soportarla, o podemos caer en tentación en un momento dado, ¿no? La segunda diferencia, el árbol con raíces poco profundas, y especialmente cuando no está plantado sobre tierra fértil, tardará años en crecer y habrá un riesgo inminente de que muera en el transcurso de este tiempo. Con esta ilustración podemos ver cómo no es suficiente estar cerca del agua, no es suficiente estar cerca de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No es suficiente tener una Biblia en nuestra casa si no la leemos, si no la escudriñamos. No es suficiente decir que creemos en Dios si en cuanto vemos venir la tempestad, en cuanto vemos que se está poniendo la cosa difícil, empezamos a ponernos ansiosos o temerosos. No es suficiente asistir a una congregación si no nos consideramos miembros de la misma, si no nos consideramos miembros del cuerpo o de esa parte del cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, necesitamos preparar el terreno. No el terreno del que hablamos en Segunda de Reyes, este es terreno similar, pero desde otro punto de vista. Si queremos que el árbol esté bien arraigado, como lo dice las Escrituras, si queremos que represente vida y estabilidad, la tierra debe estar fértil y preparada. Si plantamos un árbol, no podemos esperar que este árbol crezca de acuerdo a su diseño original sin antes haber analizado cómo estaba la tierra, en qué condiciones se encontraba y qué le hacía falta. Busqué un poco acerca de los árboles, tratando de dar un ejemplo específico, y encontré que el árbol más grande, y creo que es uno de los más hermosos considerados para el ser humano, son los secuoya. Sabemos que está el parque aquí en el norte, en California, ¿cómo se llama? National Forest Park, creo, de secuoya, pero ese es el nombre del árbol. Esos árboles llegan a crecer más de 100 metros de altura y su diámetro puede variar desde 3 metros, creo que como hasta 11 metros de diámetro. Entonces prácticamente la mitad de este salón, ¿no? Son muy hermosos, salen algunos comerciales, creo que hasta el carro pasa por en medio de uno de los troncos. Sin embargo, la particularidad de este árbol es que su semilla solo germina en suelos minerales. Entonces no puedo llevarme yo ese árbol y plantarlo en Mexicali y esperar que crezca esos 100 metros, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Necesitamos examinar nuestro corazón, ver en qué condiciones se encuentra, qué es lo que nos hace falta. Si no lo examinamos,
¿cómo sabremos en qué condición se encuentra? Parece algo muy sencillo, ¿no? Pues me examino, me pregunto qué me falta. Sin embargo, vamos a verlo más adelante y la palabra nos lo dice muy claramente en el verso 9. Nuestro corazón es engañoso. Vez tras vez nos va a hacer creer que estamos bien, que estamos en lo correcto, que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y yo me sorprendo con qué frecuencia nos damos cuenta o me doy cuenta que no es así. Otro punto en qué podemos hacer respecto a esto. Necesitamos echar raíces profundas. Las raíces, como lo sabemos de cualquier árbol, ya no nada más hablando de este árbol, no crecen instantáneamente, ni crecen en algunos días, en algunos casos ni siquiera en meses. Este árbol del que hablábamos dice que por los primeros 4 años creo que crecía como 4 metros por año. Entonces, tomará años para edificar esa vida que necesitamos tener que sea de agrado para nuestro Señor, y por lo mismo necesitamos asegurarnos que con el paso de este tiempo realmente hay un crecimiento espiritual en nosotros. ¿Cómo podemos medir esto? Puse aquí algunos ejemplos. Las cosas que antes nos hacían enojar o desesperarnos ya no tienen el mismo efecto, o somos mínimo un poco más tolerantes para antes de molestarnos o enfadarnos. Nos interesa el bienestar de nuestros hermanos y de las personas en general. Tenemos un genuino interés por cómo están los demás y cómo podemos ayudarlos. Dejamos de pensar cómo pueden servirme a mí los demás y empiezo a ver cómo yo puedo servir a los demás. Cuando tenemos que decidir entre hacer algo que a nosotros nos gusta o algo relacionado con la congregación o con el reino de Dios, escogemos las cosas de Dios. Le damos prioridad a las cosas de Dios. Y el último punto con esta parte del pasaje, necesitamos extender las raíces hacia la corriente, como lo acabamos de leer. Así como la raíz del árbol busca los nutrientes del agua, nosotros necesitamos buscar establecer y edificar una relación con Dios y comprometernos a llevar una vida que sea de su agrado. En otras palabras, en donde estén nuestras raíces determinará quiénes somos. Si nuestras raíces están en las cosas del mundo, eso es lo que saldrá de nuestro corazón. Tener nuestras raíces en el reino de Dios nos permitirá ver las cosas que Dios quiere que veamos. Nos permitirá tener los pensamientos que Dios quiere que tengamos y deseos que sean de su agrado. De lo contrario, corremos el riesgo de tener pensamientos y deseos que eventualmente nos van a llevar a cometer actos que van a ofender a Dios. En este punto vamos a hacer referencia a Jeremías 2:14. En donde Dios dice lo siguiente: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. La primera parte, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Podemos decir, dejaron de confiar en mí y empezaron a confiar en otras cosas. Esta parte de la Escritura está más enfocada a la idolatría. Sin embargo, han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. La confianza en el hombre la podemos llamar a cierto punto que puede llegar a ser idolatría también. Muchas veces queremos encontrar vida en cisternas rotas hechas por nosotros mismos en lugar de ir a la corriente de agua viva. No hay un sustituto para la fuente de agua viva. Sabemos que hay gente que se puede pasar toda una vida buscando cómo llenar ese hueco que hablábamos o entender qué es eso que sienten que les falta o eso que está mal. No lo van a encontrar por sus fuerzas. Lo dijimos hace un rato, Dios quiere que no esperemos que la carne haga lo que solamente su espíritu puede hacer. Un par de capítulos atrás, en el mismo libro de Jeremías, vemos cómo después de la persecución que sufrió Jeremías por Judá,
Jeremías clamó a Dios con un tono de angustia, podemos ver cierta queja, podemos ver cierta autocompasión, que muy probablemente todas estas cosas nosotros las vamos a experimentar en algún momento dado. Y esto es lo que le dice Jeremías, capítulo 15, verso 15. Jeremías le dice a Dios: tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. El 17 dice: no me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Es muy interesante el último verso 18, dice: ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar? ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se pueden confiar? O sea, la angustia y el dolor que esta persona sentía para decirle esto a Dios. ¿Serás en verdad para mí corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar? 19, entonces le dijo el Señor, aquí está su gracia: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré a la garra de los violentos. El 19 dice: si apartas lo precioso de lo vil, si quitamos lo invaluable de lo valioso. Dios quiere que nos enfoquemos en sacar lo precioso que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros y hacer a un lado todo lo que nos contamina, sean pensamientos, sean costumbres, sean deseos, cualquier cosa que pueda contaminarnos. Dios quiere que toda nuestra confianza esté puesta en Él y todo aquello que pueda estorbar sea removido de nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Puede que haya cosas que no estamos seguros si lo agradan o no, o tal vez dentro de nuestra misma necedad y nuestro corazón engañoso, y a mí me ha pasado, que digo, es que la palabra no está claro, no entiendo si debo hacer esto o debo hacer lo otro, pero generalmente mi corazón se va a ir por lo que sea más cómodo para Él y lo que yo quisiera que fuera. Si este es el caso que no estás seguro, busca consejo con alguien que tenga madurez espiritual o simple y sencillamente déjalo. Más vale que lo dejes ahora, que no estás dudoso si es algo bueno o algo malo ante los ojos de Dios, a enterarte que realmente era algo que ofendía a Dios el día del juicio. Separar lo precioso de lo vil va a ser incómodo. Va a requerir sacrificio, nuestra carne lo va a resentir, sin embargo no estamos solos. Que quede claro que no lo vamos a hacer por nuestras fuerzas. Tenemos un Padre dispuesto a caminar a nuestro lado, y esa es una de las claves, siempre y cuando le demos la oportunidad de transformar nuestras vidas. De corazón tenemos que decidir hacer esto. El poder que Dios nos va a dar
para cambiar, para apartar esto precioso de lo vil, será directamente proporcional a nuestra disposición para glorificarlo a Él. En otras palabras, el poder que Dios nos va a dar para cambiar va a ser del mismo tamaño que nuestra disposición para hacer las cosas que le agradan a Él. Si mi disposición es mínima, el efecto en nuestra vida puede que ni siquiera se note. En resumen, si confiamos en Dios, tendremos todo lo que necesitamos para crecer en santidad y llevar una vida que sea de su agrado. Vamos a continuar, regresamos a Jeremías 17, continuamos con el verso 8. Leímos esta parte. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Seguimos, nos vamos a enfocar en esto. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Las personas que tienen puesta su confianza en Dios no le temen a las situaciones difíciles, sino al contrario, como lo vimos hace algunas semanas, el pastor nos predicaba, se regocijarán ante las pruebas y el sufrimiento. Aquí puse una nota. Debemos pedirle a Dios que nos permita asimilar este concepto, que podamos regocijarnos ante las pruebas y el sufrimiento. Y que nos dé la convicción de adoptar esto, de tener esa mentalidad, de que esto sea parte de nuestro estilo de vida. No estoy diciendo que nos hagamos los mártires ni las víctimas. A nadie le gusta batallar, a nadie le gusta sacrificar, pero la palabra nos dice, esto no es fácil. Pero nosotros podemos escoger. Hacemos lo que a nosotros nos gusta, lo que a mí me hace sentir bien, o hago lo que a Dios le agrada. Y mientras no estemos dispuestos a sufrirle, a batallar y simple y sencillamente a rendirle nuestra vida a Dios, o no va a suceder esto o nos va a costar muchísimo trabajo. No importa la magnitud o duración de la tempestad, si las raíces están bien arraigadas, el árbol seguirá dando fruto. Puedes estar en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis financiera, profesional, y tu vida seguirá dando fruto. Pero si tu confianza está en Dios, no habrá problema alguno. A pesar de la tempestad, si la confianza de una persona está en Dios, esta persona tendrá la paz y fuerza para sobrellevar cualquier tipo de prueba. Este es uno de los testimonios más impactantes de los hijos de Dios y lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Cómo podemos ver a alguien ante una situación extremadamente difícil y la persona sigue reflejando amor, sigue dando amor, sigue firme. No importa la magnitud o duración de la tempestad, si las raíces están bien arraigadas, el árbol no se va a mover ni un centímetro. El árbol no se moverá ni un centímetro. Si las cosas no se dan como la persona esperaba, su fe no va a disminuir. Su confianza no se va a tambalear. La persona va a permanecer firme en el Señor. Continuamos con los últimos dos versos, el 9 y el 10. El 9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Lo voy a leer de nuevo. El Señor dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos
de cada uno de nosotros para darle a cada quien según sus acciones y según el fruto de sus obras. Voy a compartirles algo relacionado con esta parte del pasaje. Mi corazón engañoso y el enemigo hicieron un excelente trabajo en mi vida recientemente. Yo pensaba y estaba convencido que toda mi confianza estaba puesta en Dios. Si alguien me hubiera preguntado precisamente eso, si toda mi confianza estaba puesta en Dios, mi respuesta inmediata, sin dudarlo, hubiera sido sí. Yo veía cómo las cosas iban avanzando y había cierto crecimiento espiritual en mi vida y de repente ya no tenía las fuerzas para seguir. Cuestionaba por qué las cosas sucedían de una u otra manera. No había paz en mi corazón. Sin embargo, la gracia de Dios permitió que esto sucediera de una forma sutil, pero no dejó de ser dolorosa para mi carne, para que pudiera darme cuenta de la verdad a medias que yo estaba viviendo y me diera cuenta de que había cosas en las cuales yo decía que confiaba en Dios. Sin embargo, si no sucedía lo que yo esperaba y en el tiempo que yo consideraba prudente, no estaba dispuesto a esperar más tiempo. A eso me refiero cuando decía que sentía que ya no tenía fuerzas. Decía, ¿sabes que esto no tiene caso? Ya fue demasiado. Mi carne, dentro de buscar su, ¿cómo puedo decir esta parte? Su comodidad, ya no quería sufrir más, sufrir entre comillas. Recordé cuántas veces he leído y compartido con otros que no se trata de nosotros, se trata de Él, que no es en nuestro tiempo, es en su tiempo. Sin embargo, mi corazón era inmune a estas verdades. A esto me refiero cuando decía o digo que mi corazón engañoso me tenía súper convencido que yo estaba bien, que no había nada que tenía que cambiar y muy probablemente eran otros los que tenían que cambiar y no yo. Dicho esto, nos damos cuenta que ni siquiera nosotros mismos podemos comprender lo que puede haber en el fondo de nuestro corazón. Con mucho menor razón podemos confiar en alguien más. El verso 10 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Solamente Dios conoce el estado real de cada uno de nuestros corazones. Yo ni siquiera lo conocía. Dios conoce pecados que hay en nosotros que nosotros ni siquiera sospechamos que podemos tener. Repito esto, Dios conoce pecados que hay en nosotros que nosotros ni siquiera sospechamos que ahí están. Relacionado con esto, hace algunos meses Dios sabía exactamente qué era aquello que yo necesitaba reconocer, que mi corazón no me permitía ver. Lo puedo llamar egoísmo, lo puedo llamar soberbia, lo puedo llamar falta de paciencia o simplemente el pecado con el cual vivo todos los días. Y una vez más vi la misericordia de Dios en mi vida y tratando de meditar en esto, yo creo que hubiera sido mi reacción, ¿no? Él pudo haber dicho, o sea, no voy a perder más tiempo con esta oveja que no agarra la onda, que haga lo que quiera. Eso es lo que yo hubiera hecho, se los aseguro. No a la primera ni a la segunda, porque esta no es la primera ni la segunda vez, pero, o sea, yo hubiera tirado la toalla. Sin embargo, su gracia me permitió ver
qué era lo que necesitaba. Entre otras cosas, buscar consejo y pedir discernimiento para entender qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando. No porque me dolía, no porque yo no estaba a gusto, es para qué Él me permitía que todo esto sucediera. No me quedó más que darle las gracias una vez más y reconocer que Él sabe exactamente lo que necesito en esta etapa de mi vida y cuáles son las áreas que, aunque yo crea que ya están listas, todavía no están listas. ¿Para qué? Simple y sencillamente para llevar a cabo su plan. No mi plan, lo he dicho en otras ocasiones, no mi versión de su plan, su plan. De esta misma forma, Dios sabe qué es exactamente lo que tú necesitas. Y a pesar de que no suceda lo que tú quisieras ver, que no tengas las respuestas que tú quisieras tener, que las cosas no se dieran en el tiempo que tú quisieras que se dieran, debes confiar que el creador de todo el universo tiene el control de tu vida. No hay nada, lo hemos dicho vez tras vez, que pase, no hay un pelo que se nos caiga que Él no sepa. Vamos a concluir. Vivimos tiempos difíciles y complejos en los cuales ahora más que nunca necesitamos reafirmar que nuestra confianza está puesta en Dios y no en otro lugar. Te animo a que examines tu vida y veas si realmente confías en Él o por el contrario lo haces en alguna persona o tal vez hasta peor aún en nosotros mismos, en ti mismo. Y digo, examina tu vida y revisa si realmente confías. Como lo dije, a mí me impresionó lo engañoso que puede ser nuestro corazón. Tener nuestras raíces en el reino de Dios nos dará el alimento espiritual y las fuerzas que necesitaremos para poder soportar los tiempos de sequía. Como lo dice la palabra, sin dejar de dar fruto. No nos vamos a desanimar, no nos vamos a sentir mal, no se nos van a quitar las ganas de ir al servicio los domingos. La perseverancia es una de las claves para lograr esto. No importa cuál sea el pronóstico de lo que viene, no importa el tiempo que tome para que Dios responda a tus peticiones, no importa el tamaño del sacrificio, entre comillas, que tengamos que hacer, debemos mantenernos firmes y constantes en el Señor en todo momento. Voy a cerrar con parte de la oración, la primera canción que cantamos. Dice: Dios, tú conoces mi corazón. Todos o la mayoría que estamos aquí lo cantamos. Dios, tú conoces mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Libre y salvo estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo. Cada día que me despierto y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Vengan tormentas, lluvias arrasan, pero estoy en tu grandeza, estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas. Padre, te ruego, Dios, que nos permitas reconocer la dependencia absoluta que tenemos en ti, Dios. Permítenos examinar cada uno de nuestros corazones
que tú pongas, Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón de una manera clara si hay cosas en las que aún no te hemos entregado, Dios. Que si no lo hemos hecho, Padre, tomemos la decisión de rendirnos ante ti, Dios. Que dejemos de tratar de intentar hacerlo por nuestras fuerzas o en nuestro tiempo, Dios. Que entendamos que si no suceden las cosas es porque tu plan perfecto así es, Dios. Gracias, Padre, por tener estas verdades, Dios, a nuestro alcance. Pone en nosotros la convicción, Padre, de buscarlas y buscarte a ti, Dios, todos los días, Padre. Aunque sea por unos momentos cada día, Dios. Que no pase ningún día que podamos caer en autosuficiencia, Dios. Que nuestra dependencia sea más día con día, Padre. Te damos gracias eternamente y por todo, en el nombre de Jesús. Amén.